Hoy queremos tratar un tema en particular que es el paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Y yo aquí les voy a pedir que por favor, Ruth, nos ayudes en primera instancia para definir qué es un paradigma de la neurodiversidad, porque suena muy rimbombante y me gustaría bajarlo a un nivel más coloquial, ¿no? A un nivel más accesible para todos. Bueno, el paradigma de la neurodiversidad es un cuerpo de conocimientos que generó una socióloga llamada Judy Singer, eh, donde ella plantea en el fondo la variabilidad neurológica, así como la variabilidad de la biodiversidad, ¿verdad? Dice, bueno, todas las personas entendemos la riqueza de la biodiversidad, o sea, es importante que en la selva haya leones, que haya jirafas, ¿verdad? Que haya bichos, que entendemos que es súper importante por el equilibrio en el ecosistema, que existe esta gran variabilidad de especies, la biodiversidad. Debería ser lo mismo cuando hablamos del funcionamiento de los cerebros, que la variabilidad neurofuncional, neurocognitiva, es así igualmente de valiosa, porque así, gracias a que existen personas que piensan de maneras muy diversas, ¿verdad? Porque todos somos únicos e irrepetibles, eso es muy importante, es muy valioso para la sobrevivencia y para la evolución humana, ¿verdad? Entonces, en eso lo que plantea el paradigma de la neurodiversidad, por eso se llama así, paradigma de la neurodiversidad, es que todas las personas somos neurodiversas, o sea, todos y cada uno de nosotros, independientes del autismo, todas las personas en este planeta somos personas neurodiversas, o sea, tenemos un funcionamiento neurológico diverso, diferente entre uno y otro, porque está, por supuesto, permeado por las experiencias personales, la crianza, nuestra forma base fisiológica de nuestro funcionamiento, de cómo se generaron las conexiones neuronales. O sea, no hay un humano igual a otro, ni siquiera los gemelos piensan igual. Puede que tengan cosas similares, ¿verdad? Por crianza, etcétera, pero aún así somos todos diferentes a nivel de funcionamiento neurológico, cognitivo o como desde lo mental, ¿no? Dentro de este paradigma se han definido distintos conceptos. El de neurodiversidad, ¿verdad? Que todos somos diferentes, la variabilidad de funcionamientos de cerebros, así como también neurotípico, que viene a ser como el funcionamiento que parece que es mayoría, como lo más que uno conoce como más típico y que no ha tenido ningún reconocimiento de alguna condición, tema de salud mental o identidad aparte. Y están las personas neurodivergentes, que son las personas que tienen un funcionamiento neurocognitivo diferente a lo que es más conocido, a esta como norma cognitiva, ciertamente, dentro de lo cual encontramos diversas identificaciones. Una de esas es justamente el autismo, el déficit atencional con hiperactividad o en verdad llamado desde acá como atención divergente. Eso está todavía en discusión porque suena muy como a nada la atención divergente. Lo que se conoce como síndrome de Tourette también es una neurodivergencia. El síndrome de Down es una neurodivergencia, la dislexia, así como muchas otras identificaciones y denominaciones. Se consideran neurodivergencias, cerebros que funcionan de una manera diferente a lo que estamos a lo mejor más acostumbrados o que conocemos de manera más mayoritaria, como decía. Bien, este paradigma todavía está en desarrollo y hay distintos autores que plantean diferentes cosas, como mejorar este término, hacer más de aquí, hacer menos de allá. Algunos de estos autores entre sí se han enemistado porque tienen posturas, como que al principio tenían la misma idea y después en el camino parece que no tenían los mismos conceptos. Así que el paradigma de la neurodiversidad sigue en desarrollo, pero aún así nos aporta a nuestra práctica terapéutica y más allá al entendimiento del autismo y de las neurodivergencias de manera general, eh, ideas muy importantes desde un sentido de enfoque de derechos. ¿A qué voy con esto? El paradigma de la neurodiversidad primero nos invita a visualizar lejos de lo patológico, dejar de hablar del trastorno, de que esto es una enfermedad o hablar desde el déficit. Si uno mira los manuales diagnósticos, el cómo se define cada identidad es desde el déficit. En el caso del autismo, el DSM-5, que es el manual estadístico y diagnóstico en trastornos de salud mental, habla del autismo como alteraciones en lo social, alteraciones en lo sensorial, déficit comunicativos. Es todo visto como desde lo negativo, siendo que podría hablarse desde un lenguaje mucho más neutro o amplio.
Decir que se presentan procesos de comunicación y de interacción social diferentes a lo típico, ¿verdad? O a lo mayoritario. Decir que se presenta un perfil sensorial divergente en vez de hablar de intereses restringidos, porque en verdad lo restringido es para el otro, porque dice, ah, esta persona habla tanto de esto, es como algo restringido. Restringido desde el ojo externo, ¿no? Por eso hablamos de intereses simplemente de intereses profundos, porque hay personas que también tienen pasión por, no sé, temas astronómicos sin ser autistas y nadie los mira con cara de eso es un interés restringido, se Un la fan. alaba, al contrario, es como Ujú. socialmente aceptado. Entonces la invitación es a remirar el lenguaje porque el lenguaje crea realidades y hablar del autismo y de las neurodivergencias en general desde esta perspectiva es mucho más amable y las personas van a tender a sentirse mucho más acogidas al hablar del autismo de esta manera, especialmente cuando vamos a presentar la identificación de autismo a niños y niñas. Es mucho más amable que te digan, bueno, tú tienes características, tú tienes estos potenciales, estos desafíos pueden surgir en vez de decirte, bueno, tú tienes alteraciones, tú tienes esto, ¿verdad? Estos déficits suena bastante distinto. Otro de los aportes del paradigma de la neurodiversidad a nuestras prácticas, ya sea clínicas, educativas o para el entendimiento propio de las personas autistas en sí, es el presumir competencias. Presumir competencias es asumir que la persona es competente y Ujú. es la opción menos dañina, porque entre presumir que la persona es competente y asumir que es incompetente, claramente es más beneficioso presumir o entender que la persona podría tener competencias que debo explorar. Ujú. Puedo dar un ejemplo. Si tengo un autista no hablante, podría presumir que hay hartas incompetencias, porque como no habla, probablemente no entiende o probablemente no se va a poder comunicar o no va a entender lo que le están hablando. Eso es asumir incompetencia. Mientras que podría decir, ah, esta persona no hablante necesita formas de comunicarse distintas a las más típicas. Lo oral, por ejemplo, o lo escrito eventualmente. Tal vez lo que tenemos que hacer es explorar sus competencias para ver entonces cuál es el sistema de comunicación que mejor le va a esta persona. Necesito entender entonces cuáles son las competencias de esa persona. Y eso nos invita a visualizar entonces a una persona autista de la edad que sea desde otra mirada. También lo que tiene que ver con el sentido de agencia que les comentaba al principio, el paradigma de la neurodiversidad nos invita a favorecer, a potenciar la agencia en las personas. Es decir, que tomen decisiones, que puedan sentir que tienen control de sus vidas, que si bien pueden tener desafíos y tener mayores necesidades de apoyo en comparación tal vez entre un autista y otro, por eso el espectro, ciertamente, entender que esa persona también tiene derecho a tomar decisiones por pequeñas que sean en su vida, tiene derecho a decir qué le parece mejor, decidir sobre sus propios intereses, saber qué comer, ¿verdad? Sentir que tiene el control también sobre su propia vida y no que sea, en el caso de los niños y niñas, por ejemplo, un adulto que le está dando las pautas porque a lo mejor desde la mejor de las intenciones piensa que es lo mejor para su hijo o su hija, Ujú. pero ese niño o esa niña también tiene derecho a desarrollar la agencia, asumiendo entonces o presumiendo competencias, como decía hace un rato. Y esto va, por supuesto, enfocado a los derechos de las personas como derechos básicos, como el poder abogar por uno mismo. Aunque yo no pueda hablar, tengo derecho a expresarme de alguna manera para decir si que me pongan pantalones me agrada o me desagrada, por básico que parezca, ¿cierto? Claro. Así que desde la práctica, como digo, del trabajo que hacemos como profesionales, es sumamente importante el paradigma de la neurodiversidad, al menos desde estas conceptualizaciones, cambiando nuestro lenguaje o entendiendo estas ideas o estas nociones respecto a las capacidades de las personas y a dónde deberíamos apuntar a favorecer. Y si lo entendemos desde el entendimiento propio de ser autista, también suena mucho más amable, como decía, y más acogedor el definirme desde el paradigma de la neurodiversidad que es definirme desde los enfoques médicos. No son enemigos. El enfoque médico tiene sus aportes, por supuesto, porque si hay temas de salud mental que son muy probables en las personas autistas, especialmente en la adultez y en la adolescencia, ¿verdad? Tenemos que convivir bien con el enfoque médico, el enfoque más clínico. El tema está en que mucha gente lo ha querido como separar y no, la idea, la invitación es justamente a tomar lo mejor de cada parte y empezar a generar una visión mucho más acogedora y amable, como decía, respecto al autismo y de manera global de las neurodivergencias, porque el paradigma de la neurodiversidad no es exclusivo del autismo, aunque la mayoría de las personas lo ha entendido desde el autismo.
Súper interesante. Amigo, no sé si quieres hacer alguna pregunta porque yo después me gustaría hacer unas 2 o 3 preguntas seguidas, entonces me gustaría darte la oportunidad a ti primero. No, la verdad es que todo es súper bien explicado.